Folguera es una voz muy importante a la hora de discutir extractivismo y ambientalismo. Es biólogo, filósofo, investigador y profesor universitario. Nosotros estamos muy preocupados por, primero, entender, obviamente estamos muy preocupados por el extractivismo, pero de lo que nos toca a nosotros, primero entender qué rol, además de resistir, le tocan a las organizaciones populares en la discusión y en el debate público y en la disputa que hay alrededor del extractivismo. Obviamente estamos en contra de la explotación megaminera, de las petroleras offshore, de los agronegocios que contaminan nuestros suelos y nuestra salud, y no nos hace ningún gusto que se lleven el litio y además contaminen por millones de litros nuestro agua, pero nos preocupa mucho la discusión de qué proyecto de país anteponerle, contraponerle a el gran plan extractivista que está vigente, que un poco lo expresa Laura Richardson con sus videos y con sus amenazas y con su impronta. Y nos parece que, como no sabemos mucho, lo mejor que podíamos hacer es alguien que sepa más que nosotros, que sepa mucho más que nosotros para conversar y a ver si aprendemos un poco. Así que muchas gracias, Guillermo, por ser tan generoso y darnos la posibilidad de entrevistarte. A ustedes, compañeros, gracias a ustedes. Y no, pero son preguntas abiertas, son preguntas abiertas. Yo voy a tratar de tirar 2 o 3 elementos que me parecen importantes, pero por ahí empezar por la perplejidad, ¿no? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Digo, volvamos a qué es lo que se está discutiendo. Déjenme tomar una de las cosas que yo más estoy trabajando, y de hecho ahora en pocos días me voy para La Puna. Vamos al tema del litio. No tomar uno de los extractivismos. ¿Cuál es el problema del litio? Que es algo que claramente está entregada a las multinacionales, porque digo, son multinacionales de diferentes países, o que no lo hace YPF. Claro. O el problema es que las multinacionales, hay una fuerte presencia norteamericana, como la que comentaba de Richardson. De hecho, una de las grandes empresas ahí, el Livent, que es una empresa norteamericana, pero también hay chinas. Entonces uno dice que tengo que elegir si entre el IEX o Qixing o o sea, el problema es si tomamos partido en la guerra comercial que están tomando Estados Unidos, China, o el problema es si en lugar de exportar simplemente carbonato de litio hacemos baterías. Entonces, es que no queda claro cuál es el problema. Y en ese no queda claro, o el problema es que YPF no tiene más presencia. YPF tendría que tener mucha más presencia. Y realmente acá me parece muy importante los términos que plantearon al comienzo, porque hay una falta de profundidad en torno a qué se está discutiendo políticamente, y todo queda en grandes eslogan. Por ejemplo, el litio es la gran oportunidad hoy de salvataje de Argentina, lo cual es una chantada, pero que no reviste ni el más mínimo por varios motivos. Primero, porque el litio estamos hablando de algo muy a corto plazo. Después, porque es un parche dentro del modelo global. Después, porque el litio va a durar 10, 15 años, o sea, van a secar la puna y se van a ir. Y además porque se encargaron de que la retención vinculada con litio sea, como toda cuestión minera, un chiste. 3% con todos los descuentos, parece que queda cerca de 1.5, dicen las personas que saben. Es lo que declaran. Sí, porque además estaba el problema de la subfacturación, ¿no? De que lo exportaban a precios que no eran el precio internacional, lo saqueaban directamente. Lo saquean, lo cual a mí me importa, por ahí está bueno que manejemos las incomodidades en este encuentro a la hora, que es, a ver, sería muy diferente con 35% de retenciones, y uno va a otro modelo de extractivismo, el cual yo me formé inicialmente el modelo agrario, y uno no ve mucha diferencia. El modelo agrario con 35% tenés a los tipos decidiéndote la suerte del dólar, o a Aracre como jefe de gabinete queriendo devaluar al doble. Entonces digo, evidentemente el problema es muy de fondo, y vuelvo al punto inicial que partieron, que es qué nos pasa a nosotros con eso. Políticamente, ¿qué nos pasa? ¿Qué hacemos con eso cuando nos están marcando la cancha, la tribuna, hasta la panchería o la venta de chorizos del estadio? Entonces, evidentemente vamos a tener que repensar políticamente
cómo empezamos a imponer algunos criterios clave, ¿no? Ok. Entonces, a ver, recapitulo un poco. Un área de la política, podemos vincularlo a la derecha más tradicional, lo que dice es simplemente vamos de cabeza al litio, el litio nos va a ubicar en un lugar privilegiado en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra variable que es, podemos ubicarla en el frente de todos, dice lo mismo, pero... extractivismo con inclusión, por decirlo de alguna manera. Claro, en el balotaje extractivista están estos dos sectores. Y si las asambleas megamineras, contra las megaminerías, la izquierda, los sectores populares, tuviésemos que terciar en el debate, sería no al litio de plano, sería una transición, ¿cómo así? Pero incluso reflexionando juntos, ¿cómo lo pensás vos? Mire, yo estuve toda la tarde escribiendo un texto que me encargaron en torno al concepto de democracia, ¿no? Cumpliendo 40 años, sí, claro. Me dijeron, hacete un balance de... Gracias, mi hija me acaba de traer algo, muchas gracias, corazón. Se está cumpliendo 40 años de democracia, estamos festejando, y me dijeron, bueno, escribí algo sobre ambiente y democracia. Y estaba escribiendo hoy, y me aparece de golpe, ¿alguien escuchó a la gente de La Puna? Fíjense claro. Qué interesante, cómo no aparecen en la fórmula. No está. ¿Qué opina la gente de la Puna? Ojo, yo acá quiero dejar una salvedad. Yo en pocos días estoy yendo para allá. Hay muchas comunidades a favor de la extracción de litio. Pero digo, en algún lugar nos interesa lo que opina la gente de La Puna cumpliendo 40 años de democracia. Pareciera que no. Y yo creo que esa es la primera derrota. Primera derrota es que no nos interesa. Cuando digo no nos interesa, digo a nivel institucional, no a nivel individual o en esta conversación. Segundo punto. Si nos interesa, ¿tenemos los mecanismos democráticos para escuchar a la gente verdaderamente? La respuesta es no. El Estado argentino ha configurado instancias que son simulacros de democracia, como la consulta popular o consulta... Claro, el plebiscito, podríamos decirlo. Un plebiscito, pero que nunca son vinculantes, que están armados de manera de que sean manejables. Entonces, el Estado argentino es un Estado básicamente sordo a lo que opinan las comunidades. No nos interesa lo que digan. Si aun cuando nos interesara no sabríamos cómo hacer, no tenemos datos. Un tema importante en todo lo que estamos hablando, cualquier extractivismo que hablamos, es la carencia de datos. La carencia de datos en el Estado argentino es una política pública sistemática. A partir de la reforma de la década 90, que mucho de lo que estamos hablando tiene que ver con las modificaciones que hicieron los gobiernos de Menem y que nunca se revirtieron, básicamente dejó de haber monitoreos en temas ambientales, en términos de contaminación química, en términos de prevalencia de enfermedades. O sea, vos no tenés idea lo que pasa en los territorios. Hachal, el otro día hablaba con un compañero de la asamblea, lo nombro, Mingo, de la asamblea Hachal no se toca. En un momento le digo, che, Mingo, se está corriendo la bola de que hay otro derrame en la Barrigol. Me dice, la verdad no tenemos ni idea. No tenemos idea. Busquen datos confiables de prevalencia del cáncer con los agrotóxicos. No tienen ni idea. Busquen datos confiables de deforestación y desmonte en el Chaco. No tienen ni idea. Busquen datos confiables de lo que puede generar la fase de exploración del offshore en el mar argentino. No tienen ni idea. Digo, ese no saber, para que quede claro a la gente que está escuchando, no excusa, y lo que quiero decir es que es una política activa del desconocimiento. En esa política activa del desconocimiento las que ganan son las multinacionales. Hoy Argentina es un territorio expuesto para las multinacionales. Después que me lo vistan de un montón de discursos, que me armen dicotomías en juego. Ahora, lo que hoy determina Argentina, qué hace o qué deja de hacer, es si hay algún comprador internacional. Y claro, ese comprador internacional, voy a tirar algo más, nomás para que siga girando la rueda, en gran medida no son sectores productivos. No nos confundamos, no creamos que la clave del litio es que se hagan baterías para el celular que usted tiene en los bolsillos. La clave del litio es básicamente un sector de especulación financiera. Hoy básicamente son los sectores financieros que están haciendo que el litio cuadriplique el precio internacional en 2 años.
No, o sea, entendámoslo. Entonces, cuando me vienen y me dicen, pero vos usás celular, yo digo, no entendés un carajo lo que estamos hablando cuando decimos litio. Claro. Litio tiene que ver con BlackRock, no con el celular que tenés en el bolsillo. Si el problema fuera este celular, yo agarro, me siento con el señor Samsung y le digo, señor Samsung, en lugar de que haga que mi celular dure 4 años, haga que dure 8. Discutamos obsolescencia programada. Si el problema fueran los medios de transporte, Europa, en lugar de estar haciendo autos de lujo, tendría que estar discutiendo cómo favorecer el transporte público. Si el problema es nuestra energía eléctrica, perdón, nuestro gas de efecto invernadero, tendríamos que sentarnos con Moyano y decir, señor Moyano, usted tiene que traer menos potencia en nuestro país y tenemos que reactivar los ferrocarriles de alguna manera. Nada de eso ocurre. Nada de eso ocurre. Escuchándote, perdón, hay como varios ángulos del debate, ¿no? Uno, vos mencionabas el problema de la Constitución de Menem, ¿no? Que establece justamente que las negociaciones son con los gobiernos provinciales, los que establecen, digamos, los términos de la explotación y los que negocian con multinacionales poderosísimas, que son pulpos, ¿no? Que tienen mucho peso en la financia, etcétera. Eso, por un lado, requeriría como una revisión, ¿no? Que requiere una reforma constitucional, o sea, la estructura del Estado, incluso incorporando estos aspectos democráticos que tienen que ver con consultar a las poblaciones afectadas, etcétera, sería uno de los aspectos. Después, yendo a la cuestión productiva, eso te lo dejo como interrogante, si sería progresivo, digamos, que parte de nuestro programa fuera una reforma constitucional y que se planteara incluso una estatización de esos recursos. Con respecto a esto, me viene a la mente también el caso de Vaca Muerta. Yo viví un tiempo en Neuquén. Ahí el poder del MPN está muy asentado en lo que es su negociación con las regalías del petróleo. Y ahí también dejan el 1% en regalías, se llevan y además hacen basureros a cielo abierto y causan daños irreversibles. Pero por otro lado, el país está inserto, ¿no?, en una economía mundial. El país necesita dólares para funcionar. Estamos teniendo justamente muchos problemas en este momento con respecto a la moneda y sometidos, ¿no?, por estos mecanismos como el FMI, etcétera. Y eventualmente, digamos, si hubiera un gobierno que fuera realmente de los trabajadores y popular, quizás se le plantearía qué hacer con esos recursos. A nosotros nos gusta acá en Resistencia imaginar qué haríamos si nosotros tuviéramos que ser gobierno y tuviéramos que dar algún tipo de respuesta. Así como fórmula tenemos, ¿no? Nosotros somos socialistas, tenemos, bueno, estatización bajo control obrero. Pero claro, también implica una rediscusión de la matriz productiva, de cómo producimos y de para qué producimos, pero a largo plazo, porque estamos insertos en un mundo que es de determinada manera y que hay discusiones que son más sistémicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, son como varias cosas. Varias puntas. Sí. Pero son como los interrogantes que me surgen escuchando como todo lo que vos fuiste contando. Está buenísimo y podemos estar hasta las 11 de la noche. Ahí hay 2 o 3 cosas muy, muy bravas, ¿no? Muy bravas, e inclusive, como ustedes me han planteado, gente que me dice, bueno, ¿y qué propones? Y hay muchas veces que yo digo, la verdad que no sé qué propongo. Claro. Es muy importante que entendamos, en serio, vuelvo al tema del litio, porque justo es un tema que estoy laburando mucho y estoy preparando el viaje. El litio, ante todo, hoy es un negocio de especuladores financieros, grandes empresas automotrices, ¿sí? Y algunos sectores que están pululando en términos productivos a nivel internacional absolutamente marginales. Vos lo nacionalizás al litio, ¿qué resolvés de todo eso? Te quedás con una tajada un poco más grande. El problema de fondo no lo resolvés, porque además el otro punto que hasta ahora no hablamos es, por ejemplo, en el caso del litio, las técnicas de extracción que se están utilizando en Argentina son las técnicas más baratas, que son técnicas de evaporación, o sea, toman la salmuera, en el caso de la puna que comparten Chile, Bolivia y Argentina, el litio está en esta solución acuosa, ¿sí?, salina, que sacan de la puna y la ponen a evaporar durante 1 año y medio. Y le tiran químicos durante 1 año y medio. Básicamente por eso las poblaciones locales dicen que es minería del agua. Claro. Las otras técnicas de extracción son técnicas que están en fase piloto.
están apurados por sacar la mayor cantidad de litio y entregarla. Entonces, nacionalizarla, que es un tema, porque además yo veía a compañeros también en Jujuy proponiendo eso, y creo que Grabois dijo algo parecido. Yo creo que hay un desconocimiento, lo digo modestamente, Sí, sí, de sí, fondo. es que nosotros también por eso estamos preocupados, porque Sí, hay un desconocimiento de fondo de lo que hoy es todo esto. ¿Por qué todo es esto? ¿Por qué el offshore es esto? ¿Por qué la soja es esto? Porque hoy el mundo se está rigiendo con una especie de perinola de reciclaje financiero. Lo productivo ha quedado en un segundo plano. La imagen que tenemos de lo productivo ha quedado en un segundo plano. Lo productivo, por ejemplo, cuando lo rastreas en el caso del litio, es básicamente batería de litio para auto. La mayor parte está yendo para eso. De hecho, hay una cosa muy particular, que es que, por ejemplo, Toyota y Volkswagen hoy son accionistas de las empresas de extracción de litio, no solo son compradores. Este punto es re importante, porque a mí llamó mucho la atención cuando me puse a estudiar, son accionistas muy importantes. Y cuando vos vas a ver qué construyen, perdón, qué autos están haciendo Toyota y Volkswagen, son autos de semilujo. Son autos grandes, que en términos de crisis climática es un problema, porque no es que están haciendo autitos chiquitos para la transición energética, están haciendo autos grandes para las familias que pueden pagar esto. Y entonces tenés un mundo que está mal. Ya sé que ustedes lo saben. Lo que digo es, tenés un mundo que está mal y la nacionalización no me queda claro qué te resuelve. Me puede decir, bueno, te resuelve las multinacionales, está bien. Habrá que ver qué pasa con lo que está haciendo Boric en Chile, habrá que seguir el proceso mexicano. Digo, habrá que entender un poco lo que está pasando. Yo tampoco quiero al Livent y al IEX en mi territorio, eso está claro. Pero voy a plantearlo claramente, asumiendo que estamos en un fogón discutiendo política. ¿Qué es YPF en Argentina? No debemos esa discusión, Sí. ¿no? O sea, YPF tiene grandes acciones de BlackRock, por ejemplo. sí, claro. Que de hecho hace. YPF vende atracina, que es un herbicida cancerígeno. YPF está vinculado con la entrega del mar argentino a Shell y a Equinor. Entonces, eso es un problema. Y saben que yo me considero también de izquierda. Bueno, nos necesitamos discutir estas cosas, porque la verdad, yo por lo menos no tengo idea, ¿eh? ¿Qué hacemos con el litio? No tengo idea, por eso estoy viajando para allá, porque no tengo idea. Yo te quiero preguntar si nos podés explicar la relación esta que ya remarcaste varias veces entre el litio y la especulación financiera. ¿Cómo funciona ese negocio? Los grandes accionistas que tenés de toda la maquinaria energética, los grandes accionistas son sectores financieros. BlackRock, por ejemplo, tiene acciones en Livent, que es la empresa que está posicionado muy fuerte en el lugar histórico de extracción de litio, que es Antofagasta en Catamarca, Livent, que hace poquito, por ahí la recuerdan, porque tuvo un derrame muy grande de un montón de toneladas de un químico, y no sé en qué anda esa situación. BlackRock tiene acciones también en las petroleras, por ejemplo en Shell, a nivel internacional. O sea, BlackRock está, uno diría, bueno, la transición energética del petróleo al litio, no, BlackRock está controlando los términos transicionales que se está dando entre algo real, que además tiene que ver con los gases de efecto invernadero, no está clara nuestra posición respecto a la crisis climática, no creo que no hay ni siquiera que enfatizarla, y los términos de transición con el litio. BlackRock, hay una carta muy interesante, después si quieren compañeros se las mando, del CEO de BlackRock no me acuerdo si al terminar el 2022 o al empezar el 2023, donde les dice a los accionistas, le dice, compañero, no le dice compañero, le dice, CEOs de otras empresas, tenemos que invertir en energías alternativas. Y además queda claro, el petróleo nos sale cada vez más caro, necesitamos manejar la transición. Nosotros después podemos aplaudir de pie y necesitamos transición energética. Ahora, los que están manejando la transición energética son eso. BlackRock tiene acciones en YPF. Entonces, fíjense cómo todas las dicotomías que estábamos planteando, dicotomía de empresa nacional, empresa extranjera, petróleo, litio,
son situaciones manejadas por el sector financiero. ¿Hay algo más aparte de BlackRock? Siempre hay algo más, siempre hay algo más. Volkswagen está teniendo enormes problemas en la transición energética. Estuvo el Volkswagen Gate, no sé si lo siguieron, de Estados Unidos, en el cual varios CEOs quedaron, entiendo que presos, por haber mentido con los gases de efecto invernadero. Me refiero, no todo es color de rosa para las multinacionales, ni mucho menos. Pero también hay una situación donde nos construimos fantasía, no digo ustedes, digo, nos construimos fantasía de transición energética, y la verdad que la situación es que nos están manejando la transición que ellos quieran. Clarísimo, Guillermo. Como que nos dejas pensando en muchas cosas. Pienso ahora un poco en o sea, qué insumos, qué lectura, qué insumo, qué cosas podemos empezar a leer para empezar a poner de pie, porque podemos no saber ahora, pero eventualmente a mí lo que me preocupa es que del otro lado sí saben qué quieren. Sí, es un debate que se te viene encima, que te lo empiezas a plantear y bueno, tenés que poder por lo menos empezar ya con esta conversación, y la de la semana pasada ya dimos un primer paso. Ahora, ¿qué insumos, qué nos recomendás para leer, para investigar? Más allá de que probablemente escribas un material después de ir a la puna y demás. Sí, claro, sí. Y voy a decir algo y tomarse un micro y ir para Fiambalá. Sí, claro. Ir para allá. Ir para allá porque ahí lo ves. La última vez que estuve en Fiambalá, ahora voy a pasar de nuevo, que es una localidad de Catamarca, con un montón de amigos y amigas de ahí, me llevaron al lugar donde va a haber la extracción de litio. El lugar, la planta de procesamiento de litio es 1/3 de la extensión de Fiambalá. Eso no está bien, ¿entienden? ¿No? O sea, sí. Tengo un pueblo y el lugar donde se va a procesar el litio, a transformar carbonato de litio, lo que sea, ocupa 1/3 de la superficie al lado. Eso termina mal, o termina con contaminación química, o termina con evaporación de agua, o termina como terminan otros lugares del país, como por ejemplo Comodoro Rivadavia, que termina con un nivel de delincuencia altísima, de degradación social brutal, porque también es eso, ¿no? Uh-huh. En los lugares donde empieza a circular mucho dinero de un sector. Sí, un poco en Cutralcón, Neuquén también sucede algo similar. Exactamente, y vos lo conocés de primer lugar, se destruyen los tejidos sociales. Eso yo lo aprendí en México, viviendo en México, cuando me enseñaron el tema narco, y me dijeron, narco no es solo pobreza, narco surge con la desigualdad social, surge cuando circula mucha guita, y ahí es donde también es clave. Yo lo que recomiendo acá es un poco lo que están haciendo, que es hablar, escuchar, conversar entre compañeros y compañeras, ir allá, tenemos que ir allá, tenemos que entender y también comprender que muchos de los manuales y las recetas que se hacen, yo vivo en Buenos Aires, yo vivo en Paternal, muchas de las recetas que se hacen de Buenos Aires son lejanísimos de la realidad. Claro. Y lo último que digo con esto, perdón, di una respuesta larga, entender que el extractivismo es ante todo un proyecto demográfico y de desigualdad social. Yo creo que eso es clave. Por eso yo desconfío de la nacionalización. Porque la nacionalización me resuelve, es verdad, algunas cosas. Hoy en Argentina es absolutamente una quimera, ¿eh? Hoy Argentina está en el peor de los mundos posibles. Pero aun cuando yo dijera, bueno, suponete, yo creo que no resuelve el problema de fondo, que es que no hay justicia social y justicia ambiental con extractivismo. Aún nacional. Guillermo Folguera, muchas gracias por esta entrevista, te agradecemos mucho y bueno, vamos a estar ahí atentos a tu publicación y seguramente quizás en el futuro podamos volver a hablar en otra ocasión. Y por qué no agarrar los bolsos, ¿no? Y darnos una vuelta para allá. Hacer una emisión de resistencia, desde el mito del salvataje nacional, el litio. Exacto, es un buen título ese, el mito del salvataje nacional. Le mando un enorme abrazo. Yo vuelvo el 26 de mayo. Si quieren, hacemos a finales de mayo, comienzo de junio, otro encuentro y les cuento un poco las sensaciones. Dale, y un abrazo enorme. Y gracias por el laburo que hacen. Espectacular, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Chau, chau.